Vamos a leer el texto de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 17 al 21. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Bendito sea el Señor. 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 17 al 21. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra, y hazla bendita en nuestras vidas, que ella puedan transformar nuestro ser de día en día a tu semejanza. Usa tu palabra para bendición de tu iglesia. Por Jesucristo te lo pedimos, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema es entonces cuando el orden de Dios llega a la vida de una persona. Es decir, cuando Cristo llega a la vida de una persona. Cristo es el orden de Dios. Y Cristo en nosotros ha hecho cambios profundos, de tal manera que nos ha reconciliado con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva persona. Todo el que viene a Cristo es una nueva persona. Si la persona no ha llegado a Cristo, todavía Dios no ha hecho cambio en él. La única manera es que Cristo llegue a esa persona y produzca los cambios. Las personas pueden ser moralistas, las personas pueden ser filántropos. Hay filántropos que donan millones y millones de dinero por causas, a una causa, pero eso no significa que está en Cristo. Hay personas que les gustan andar por las reglas, por las leyes, por lo moral, pero eso no significa que está en Cristo. Una persona verdaderamente está en Cristo cuando ha experimentado los cambios espirituales que Dios obra en la vida de cada persona. Las cosas viejas pasaron, es decir, ya su estilo de vida cambió y ya no es el mismo, ya es otra persona, y todas son hechas nuevas. Así que hay cambios profundos en la vida de cada persona que Cristo mora, o anda con Cristo, o vive con Cristo, o Cristo es su Señor, Cristo es su Salvador. Todos venimos de una vida desordenada, todos, pero cuando Cristo llega a nuestra vida, comenzamos a aprender continuamente a una nueva manera de vivir. Es decir, se van forjando cambios en nosotros. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Cuáles son esas cosas viejas a las que Pablo se refiere? Bueno, cuando estábamos en Cristo, éramos inmoral sexualmente. Dice en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 6, 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No es rey, ni los fornicarios. Ustedes saben quiénes son los fornicarios, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni los idólatras. Es decir, la persona que adora ídolos, no solamente siendo una imagen, sino que se dedican a cosas materiales como si fueran, y lo adoran como si fuera Dios. Ni los adúlteros, tampoco, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si esto era alguno, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre
del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, su vida cambia en 180 grados. Es radical. Es decir, 180 grados. Bueno, geometría. 180 grados. Ahora no puedo explicar lo que son 180 grados. Pero estos son 180 grados. La mitad de un círculo. Exactamente. Cuando el compás va de un punto a otro punto por la mitad. Porque hay 360 grados el que vuelve al mismo punto y 180 grados el que se va del otro lado. Bien. Entonces, vamos a ver la experiencia de Zaqueo. Este era un hombre que tenía un problema. Zaqueo era un hombre avaro, ¿verdad? Que extorsionaba, que robaba, que le quitaba lo de él, le quitaba a otros lo de ellos. Era un publicano. Él pensaba que el dinero era la felicidad. Mucha gente piensa que el dinero es la felicidad. Y es un error cuando la gente cree que el dinero es la felicidad. Resuelve el problema. Con el dinero resolvemos el problema, pero usted logra tener dinero y se va a dar cuenta que la vida sigue igual, o más vacía, porque entonces usted se va por su dinero usted se va apartando de la gente. Usted piensa en su dinero, entonces ya usted se cuida de la gente, porque a la gente le puede quitar su dinero y usted se convierte en desconfiado. Gánese 10 millones o tenga 10 millones y usted verá que posiblemente se mude de aquí. Mientras usted siga así, sin nada. No, si te lo sacas, no, si te en mi barrio le sacan 97 y vive allá. Usted se va a decir, yo tengo que vive allá. Y se comunicaba allá con su vive, hizo un edificio, una cosa, y quita nada. Vive acá, no puede, vive allá. No se puede, no se puede. O sea, no se puede llegar a decir que esa es mi opinión, ¿no? Siga, pastor, que ya Mira, lo que pasa, hermano, es que el miedo es el enemigo más poderoso que una persona tiene. Usted puede tener aquí 100 millones si no tiene miedo. Si usted no tiene miedo, usted no se preocupa, pero dice, ay, 100 millones, ay. Usted no sabe dónde pone su cuarto. El chico no prima, lo necesitaba, comiendo con su vecino, y nada más me hablando de que no me pasa. Pero yo le como que pero hay otro que también, hermano, el miedo que mi vecino no lo parece. Yo no sé si Satanás mandó una persona que se lo encuentra cada día y a la 1 hora se cambia la vez y va a ver una vida. Y entonces, mira, el diablo está sucio, tiene sobre cosas. Alguien manda y todos los días les rompe, le cortan las cosas de acá. Y eso que bonito, pero tiene ahí una pegar gana uno de ellos. Todo eso. Hay un señor sobrevivir, porque la cantidad de gente no se lo quiere que vaya por esta cámara. Pero la gente de manda, la manda es que Bien, entonces la avaricia era el distintivo de Zaqueo, un hombre avaro, pero vemos que se vio en la necesidad de buscar a Jesús. Procuraba ver a Jesús y estaba determinado de salir de su vida desordenada y entrar definitivamente en el orden de Dios, porque él veía cómo Dios estaba obrando en la vida de las personas del pueblo. Y cuando Zaqueo tiene su encuentro con Jesús, cumple la ley de la restitución, una ley donde si usted se encontraba un animal, tenía que devolverlo, restituirlo. Si el animal se comía lo sembrado, había que pagar eso. O si usted cogía un animal, tenía que pagarlo doble. Entonces,
Eso está en la ley de Moisés, lo único que no encontré el texto. Dice Zaqueo, cuando se encuentra con Jesús, y habiendo entrado Jesús en Jericó, estamos en Lucas 19 del 1 al 10, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era enano, era rico. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire cómo Jesús, yo no sé si Zaqueo o sea Jesús, el asunto que Jesús tenía ya en cuenta a Zaqueo. Hoy yo quiero posar en tu casa. Y no es lo más lindo cuando Jesús entonces llega a nuestra vida, que eso que de eso es lo que estamos hablando. Es decir, cuando Jesús llega a nuestra vida, llega el orden de Dios a nosotros, la vida cambia, porque es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Gloria a Dios. El hombre, al recibir al maestro, se sintió muy feliz, pero destaquemos los cambios que él de una vez manifestó cuando se entrega a Cristo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es decir, ahí todo el mundo siempre para estar murmurando. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. La ley decía que era el doble, pero lo estamos viendo 4 veces. Entonces ahí nos damos cuenta que el hombre, Dios lo ha transformado. A los pobres le iba a dar la mitad de sus bienes, y si alguno le robó, se lo iba a devolver 4 veces. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Ven, Dios hace el cambio, Dios hace la transformación. Por eso, hermano, ahora que estamos en la calle, te vas a encontrar personas que justifican su forma de ser. Es decir, se creen cristianos, son religiosos, que todo es bien, que ellos no cometen errores, que ellos no cometen fallas. Pero la única manera que Dios tiene para transformar al hombre es si él llega a reconocer su culpa. Y parece que Zaqueo reconoció su culpa. Y no solamente que la reconoce, sino que retribuye con el mal que ha hecho. Es decir, tengo que ser diferente, tengo que cambiar y debo de ser diferente, porque ya yo no quiero más esta vida de pecado en que vivo. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, del 22 en adelante: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados, es decir, vuélvanse nuevos en el espíritu de nuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora bien, ¿cómo era Pablo? Pablo, el apóstol, que antes se llamaba Saulo, tenía una vida desordenada, era orgulloso. Pablo era religioso y Pablo era asesino. ¿Ven? Vemos él en Filipenses capítulo 3, versículo 4, habla de esta manera: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Ven? Si pudiera confiar en la carne, yo podía confiar. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo en la carne. Y cuando él dice en la carne, se está refiriendo a su costumbre, a su religión, a su origen, a su apellido. Es decir, él es una persona educada, preparada,
en la ley de Dios. Entonces él dice, yo me puedo agarrar de eso. Yo fui circuncidado a los 8 días de nacido, le dicen. Yo vengo del linaje de Israel. Yo soy de los descendientes de Abraham. Miren, yo soy de la tribu de Benjamín, uno de los hijos más amados de Jacob. Yo vengo de los hebreos. Yo soy hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, lo mejor, soy fariseo. En cuanto a celo, yo perseguía a la iglesia. En cuanto a justicia, que es por la ley, nadie me podía acusar. Yo era irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, ya Pablo, de esa altura que se encontraba, descendió, porque ya él ve que nada de eso sirve, toda esa reputación que tenía, y lo tiene por basura por el conocimiento de Cristo. Dice en Hechos capítulo 7, versículo 53 en adelante, y en cuanto a su comportamiento criminal, y echándole afuera de la ciudad, le aprendieron y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es decir, fue que cogieron a Esteban, lo apedrearon, lo mataron, y después que lo matan, lapidado, le quitan la ropa y se la llevan a Pablo, que era el jefe de ellos, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En el capítulo 8 dice, y Saulo consentía en la muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, que todos los cristianos, recuerden que se habían convertido 5,000, 3,000. La persecución de Pablo era tan fuerte que toda esa gente lo perseguía y lo arrastraba y lo metía preso en la cárcel, mujeres, hombres y mujeres. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaba en la cárcel. Ahora cuando Pablo se convierte, viene el cambio. Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Claro que respirar amenaza y muerte. Eso no es así como yo. Eso es un rostro lleno de soberbia, un rostro respirando profundo, ¿verdad? Para acabarlo, cuando la gente está en disposición de acabar con los otros, respirando, oye, respirando. Y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es decir, no es como se están llevando los haitianos, que por lo menos lo corren, lo agarran y lo meten en el camión. Aquí ya lo arrastraban, ¿ves? Y lo maltrataban. Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Bueno, y aquí Dios está obrando y le envía un rayo de luz. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren que aquí Jesús no está diciendo por qué persigue a Josefina, por qué persigue a nadie, por qué persigue a Juanita. No, perseguir a un cristiano es perseguir a Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que esta guerra no es contra sangre ni carne, esta guerra es espiritual. Y aunque el enemigo pueda quitar nuestras vidas o nos pueda meter en la cárcel, es con Dios que están luchando. Es con Dios que están luchando. Y no coge el pleito para usted, déjeselo a Dios. ¿Por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mira, te voy a decir una cosa, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es decir, cosa es dar patadas o dar golpes. Un aguijón puede ser un cuchillo afilado, ¿verdad? ¿Quién se atreve a darle un puñetazo a la puya de un cuchillo? Eso es lo que le está diciendo, o de una espada. Dura cosa es
dar golpes contra el aguijón. Tú ves, tú no sabes con quién te está metiendo. Él temblando, tiene todos los poderes ya. Hay gente que se llenan de poder, pero cuando están ante la presencia de Dios, el poder se va al suelo. Ya Pablo está como temblando. El que estaba acabando con los cristianos, ahora está temblando. ¿Ve cómo cambian las cosas? Las cosas cambian. Usted no puede creer que siempre va a ser lo mismo. Aunque usted tenga una prueba, eso va a cambiar. O aunque usted vea su vecino enaltecido, eso va a cambiar. Dice el versículo 6. Y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como hombre religioso, que la religión se caracteriza por estar haciendo siempre algo. Hay que tener algo, porque como uno no hace nada. ¿Qué yo hago para Dios? Esa es la religión. Bueno, el Señor le dice, y él también es hombre de bajo puesto de orden. Usted sabe que el que sabe estar bajo orden, hay siempre uno por arriba de él. Pero él también ejerce autoridad. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Bueno, y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Pablo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¡Qué castigo! 3 días ciego, ni bebía ni comía. Ese poderoso hombre. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Eso lo dijo también Samuel y muchos profetas: heme aquí, Señor. Es decir, estoy dispuesto a obedecer. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Bueno, Ananías parece que era obediente, pero mire cómo actuó aquí. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Bueno, algunas veces obedecer cuesta, y Ananías era obediente, pero sabe que Saulo era un asesino, un perseguidor de la iglesia. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías no pidió más explicaciones y obedece. Ananías obedece. Dice en el versículo 17: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Yo estoy irónico porque él, sabiendo que era un asesino y un perseguidor, él entra: hermano Saulo. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo. ¿Te imaginas que el Señor te mande donde Osama Bin Laden, que mata cristianos? Yo no se llama caro, pero ahora hay que decir: vete a espiar al hermano Osama.
Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Mira, a Pablo no había que adoctrinarlo. A Pablo no había que adoctrinarlo, lo bautizaron de una vez. Una, porque él conocía toda la palabra, y ahora tuvo un encuentro personal con Cristo. Es decir, que el hombre no comenzaron a explicar el evangelio ni nada de eso, lo bautizaron de una vez. Dice, y estuvo solo por algunos días. Bueno. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerza, y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces ahora viene esa nueva vida que ya Pablo experimenta. Al encontrarse con Jesús, que ya está en el orden de Dios, Pablo inicio de Pablo en el orden de Dios. Número 20, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿y no es este el que asolaba? Ven acá, ¿cómo es este hombre que estaba persiguiendo a los hermanos? Este no es el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a esto vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Pablo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ahora quieren matar a Pablo. Antes él era que mataba, ahora los judíos lo quieren matar porque el tipo cambió. Ya él no está como ellos quieren que esté, ya él está diferente. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas del día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían. Todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Serio problema. Ahora ni tiene los amigos ni tiene los enemigos. Entonces Bernabé, ¿cómo es que le llaman? Hijo de consolación. Parece que Bernabé tenía un corazón misericordioso, ¿verdad? Porque Bernabé también entregó todo lo que tenía, todos sus bienes, se lo llevó a los apóstoles. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba. Gloria a Dios. La cobardía no es buena. Si se acobarda Pablo y si se acobardan los hermanos, el evangelio entonces no es predicado. Van a venir obstáculos, persecuciones, de tal manera que el hombre estaba en peligro de muerte, pero por eso él no se acobardaba. Si usted se acobarda, hermano, eso significa que todo se detiene ahí, que ya todo se acaba ahí. Pero cuando usted, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder y dominio propio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, aunque vengan los obstáculos, no importa. Yo recuerdo que el día que Elizabeth fue conmigo a evangelizar en Yaraceli, bueno, llegamos a esa casa, estaba solo el hombre, y él nos despidió, como que nos despidió. Y bueno, después dice Elizabeth, pero vamos a ver si en esta casa nos reciben. ¿Donde Carmen? Bueno, pues ese día nos quedamos donde Carmen y compartimos con ella el Salmo 91. Usted va a presentar muchos obstáculos si decide predicar la palabra de Dios, mucho. Pero usted no puede acobardarse. Usted tiene que ser insistente. Si allí una casa me la cierra la puerta, pues voy a la otra. Y voy a la otra. Y usted verá que Dios va manifestando su poder. Y eso fue lo que pasó aquí. Que los discípulos persistieron.
Entonces, las personas que viven en el orden de Dios, según Colosenses 3:1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, como el mensaje de anoche, ¿verdad? Mira las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, estamos escondidos en Cristo. Y Cristo está escondido en Dios. Vuelvo de nuevo al logo. Miren, la iglesia es representada por ese dibujo de la casita. ¿Quién protege a la iglesia? El Espíritu Santo, la primera, la luz. Son tres luces. La que es como medio varilla, el Espíritu. Segundo, Cristo, y después Dios. Es decir, nosotros estamos blindados y podemos resistir cualquier ataque, porque más poderoso es Dios que el que está en el mundo, más poderoso es Jesucristo que el que está en el mundo, más poderoso es el Espíritu Santo que el que está en el mundo. No nos debemos de acobardar por los obstáculos ni por cualquier situación que se nos presente. Tenemos que seguir hacia adelante. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, que nosotros vamos en proceso, madurando, hasta llegar a ser ese hombre a imagen de nuestro Señor Jesucristo, a ese hombre completo, a ese hombre perfecto, que no nos falte nada, porque ya tenemos esa gran madurez espiritual, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestido pues como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, ¿verdad? Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, lo que decía el hermano ahorita, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no desasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Esto es como si le dijeran a los trabajadores, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que se haga, hacerlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, y ayúdanos, Dios, a andar conforme a tu orden, siempre siendo lo más idóneo para tu gloria y para tu honor. Gracias, Señor, por Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos.